página 77 en adelante. Ya nosotros comenzamos a ver la primera parte de este capítulo la semana pasada y les cuento que este capítulo nos acompañará 3 miércoles. O sea, nos acompañó el miércoles pasado la primera sección, nos acompañará hoy en esta parte de la exclusividad del cristianismo y terminaremos con la ética sexual en el próximo miércoles, durante el próximo miércoles. Así que usted ha tenido ocasión tras ocasión de revisar este capítulo para ver las verdades que hay ahí para nosotros. Recuerden que este capítulo 4, titulado Verdades Incómodas, nos invita a pensar, y así comenzamos la clase la semana pasada, en cuáles son aquellas verdades, doctrinas que usted dice, oye, para la gente del siglo XXI, para mi vecino que no es creyente, para mi compañero de trabajo, esa doctrina es muy difícil de creer. O incluso para nosotros como creyentes es muy difícil de entender o es muy difícil de digerir. Y hay doctrinas, hay temas en la Biblia que al parecer son muy incómodos, especialmente para la gente de esta sociedad del siglo XXI. Y el autor del libro nos presenta, gracias hermano, como 3 categorías principales. Y son las que hemos estado viendo desde el pasado miércoles y veremos hasta el próximo miércoles. La primera categoría es sobre lo sobrenatural. O sea, todo lo que tenga que ver, todo lo que huela a milagro o a sobrenatural, es algo que la gente del siglo XXI simplemente rechaza. Porque como no podemos entenderlo, lo rechazamos. Así que no creemos en los milagros. Es lo que dice la gente allá en el mundo. Como no pueden poner a Dios en una probeta, en un microscopio, para analizarlo, así como analizan todo lo demás, simplemente dicen, pues yo lo descarto. Así que ese es el primer reto, tal vez, es la primera verdad incómoda. ¿Qué vamos a hacer nosotros como cristianos? Nos dice el autor que el reto ha sido, los teólogos liberales lo que han hecho es tomar la Biblia y entonces quitarle todos los milagros. Y entienden que eso es como una opción. Quitar de Jesús todos los milagros que aparecen, quedarnos con un filósofo, un maestro, alguien que simplemente nos cae bien. Un maestro moral. Así que eso es lo que veíamos la semana pasada. Cómo todo lo que tiene que ver con milagros y lo sobrenatural es cuestionado por esta sociedad que tenemos alrededor. Hermano, pero el cristianismo se sustenta en un milagro. Así que no podemos quitar los milagros y quedarnos con cristianismo. Si usted quita los milagros, si usted quita lo sobrenatural, se queda sin cristianismo. Tiene otra cosa, pero no tiene cristianismo. Porque el cristianismo se sostiene en un milagro, mis hermanos. ¿Sabe cuál es? El principal, la resurrección de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía, sin sentido. Aún estamos con nuestros problemas más grandes, aún estamos en nuestro pecado. De hecho, el cristianismo tiene que tener milagros necesariamente, porque para que usted esté aquí, requiere un milagro. Para que usted sea un hijo de Dios, usted que era por naturaleza un enemigo de Dios, y que ahora esté en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que usted sea un hijo de Dios ahora, ese, mi hermano, es probablemente el mayor milagro después de la resurrección que usted va a conocer. El que usted mismo pueda ver la salvación que Dios ha hecho en su vida. Así que simplemente la gente descarta lo sobrenatural, decía el autor, porque ya como que no encaja los milagros con esta sociedad del siglo XXI. Y es una verdad muy incómoda. Pero el autor nos invitaba a no dejar a un lado, aunque esta verdad es incómoda para la gente, no dejar a un lado los milagros de la Biblia, porque, vuelvo, repito, si dejamos a un lado los milagros, nos quedamos sin evangelio. En segundo lugar, esto fue todo lo que vimos la semana pasada. En segundo lugar, o la segunda categoría que utiliza el autor es la que vamos a ver en el día de hoy. Yo le invito a que me acompañe a la página 81. La página 81 comenzaremos a ver lo que el autor habla acerca de esta segunda verdad, que es muy desafiante, muy incómoda para la gente del siglo XXI. Y es la exclusividad del cristianismo. Esta idea que se nos muestra, mis hermanos, en Juan capítulo 14, verso 6. ¿Alguien sabe ese texto? ¿Lo recuerda? Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no soy uno de los caminos, yo no soy un posible camino. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene a Dios y al Padre, sino a través de mí. Pastor, yo
Sí. Yo personalmente pienso que la gramática en la Biblia es perfecta porque dice: yo soy el camino y la verdad con una I y la vida con otra I. Así es. O sea, cualquier maestro dice: ¿por qué tiene dos I? Porque señala que únicamente es él. Así es. O sea, Eso así, es intencional esas palabras identificadas allí. El camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre sino por Él. Y luego usted tiene Hechos 4:12. ¿Se acuerdan a Pedro? Predicando allí frente a los líderes religiosos que lo perseguían. ¿Y qué le dice Pedro allí en Hechos 4:12? Un texto que seguro usted conoce de memoria. O si no, búsquelo. Hechos 4:12, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Hermano, eso es una verdad incómoda para la gente del siglo XXI. El decirle, ¿sabes que todos tus caminos que tú creas que tú puedas crear para salvarte, ninguno te lleva a la salvación? Le tumba su castillo de arena. La vida que él construyó o ella construyó pensando que se estaba salvando a sí mismo. Y de momento tú le dices, no, porque es que la Biblia es muy clara. Y dice que no hay muchos caminos. Dice que hay un solo camino al Padre. Y en ningún otro. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Entonces tú le dices esta verdad a alguien de otra religión. ¿Y cómo responde? Te va a decir intolerante. Va a decir, ¿cómo es que tú nada más tienes la verdad? ¿Y por qué yo no te puedo tener la verdad también? Y ahí entramos en el tema del relativismo, del mundo posmoderno que cree que cada uno tiene la verdad. Que mi querido hermano Jorge, que llegó de vacaciones, lo voy a seguir tomando de punto. Él cree que tiene la verdad. La tiene. Si está escrito, la tiene. Y entonces ahí está mi hermano Pablo y por ahí para allá. Y imagínense una sociedad donde cada persona crea que ellos tienen una verdad independiente. Y cada uno tiene una voz que no quiere escuchar porque está gritando tan duro su verdad, o lo que él cree que es su verdad, que no quiere escuchar a nadie más. Eso es el mundo que nosotros, usted sabe, estamos viviendo. Otro texto que se puede utilizar también ahí es 1 de Timoteo capítulo 2. El verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, ahí está. Eso es un tercer texto que se pudiera Excelente. utilizar también tanto como Hechos como Juan. Así es, un solo mediador, no hay otro que esté en el medio entre un Dios santo y un hombre pecador, no hay otro. Sí. Que la gente por ahí cree que yo creo en Dios a mi manera. Que es cuestión de, yo creo en Dios. Sí. Y eso se puede prestar para de todo. Claro. Incluso por ahí sabe que creen en un Dios. Porque si es verdadero, es otra cosa. Hay un es muy autor. diferente. Yo creo que hay un Dios y yo le creo a Dios. Claro, al Dios que se ha revelado en la palabra a través de Cristo. Porque si no, ¿sabe qué puede creer? Yo lo he dicho antes aquí muchas veces, puede creer en el espagueti volador. Que eso no era un relajo, eso es gente que decía que creía eso. Imagínense, en cualquier cosa posible. La religión oficial. Claro. Y aquí en Puerto Rico. Así que imagínense eso. Queremos un Dios, como dice Stephen Charnock, un autor puritano del siglo XVII. Queremos un Dios manipulable. O sea, un Dios que yo pueda tenerlo en mi mano. Y como el Dios de la Biblia se sale de mis manos. Porque es un Dios que, al contrario, Él tiene todo en sus manos. Pero como no es un Dios que yo puedo manejar, que yo puedo tenerlo aquí y decirle lo que Él haga, pues yo no lo quiero. Eso es lo que piensa el hombre, el ser humano en su pecado. Entonces Stephen Charnock decía, aquí nosotros, el ser humano quiere un Dios que pueda manipular, un Dios que pueda tenerlo en la mano y moldearlo. Mi hermano, usted sabe que vivimos en la era de lo personalizado, donde todo es personalizado. Su celular se personaliza a sus gustos. Cada vez más la tecnología le lleva a que usted no le ha pasado, si usted no quita la configuración de su teléfono, no le ha pasado que usted habla de que hoy se comería un rico mofongo, perdón a los que tengan hambre, y carne frita o algo como eso, y de momento en sus propios anuncios del celular, de las redes sociales, le sale el restaurante más cerca de usted que vende mofongo y carne frita. Eso ocurre. Eso es realidad. Me ha pasado muchas veces a mí. Eso pasa. Si tú no tienes algunos controles que tú podrías tener en tus dispositivos electrónicos, eso está ahí. Ya eso es una realidad de la tecnología.
Entonces todo se personaliza a tu gusto, a tus preferencias. Mi hermano, vivimos en una era centrada donde todo tiene que girar alrededor de nosotros, usted lo sabe. Así que todo es personalizado. De hecho, lo más que se repite hoy cuando te están ofreciendo algo va a ser personalizado, como que esto es lo mejor, porque va a ser para ti, específicamente con tu gusto. Esta experiencia que yo te prometo, esta estadía en este hotel, todo, es lo más personalizado posible, porque tú eres lo más importante y tú estás en el centro. Usted va a su casa, prende el televisor, tiene aplicaciones de Netflix, cualquiera de esas plataformas digitales, y todo se personaliza, literalmente. De hecho, normalmente si usted mira una película, usted sabe que ¿qué sale abajo? Ah, mira, como tú viste esta, ya sabemos tu gusto. Yo veo de guerra, época medieval, historia, todo ese tipo de drama histórico. Y yo veo uno y abajo me salen 100. Se me personaliza porque es para mi gusto. Noten, todo está centrado en nuestro gusto, es la era de la personalización. Así que si todo está generándose alrededor de nosotros, siendo personalizado a nuestro gusto, muchas veces queremos también un Dios personalizado. Un Dios donde literalmente yo pueda hacer eso que hago con las películas de Netflix. De que todo sea según mi gusto. Lo que no me gusta lo quito y me quedo solo con lo que me guste. Un Dios que exista para nosotros en vez de nosotros existir para Él. Eso es lo que estamos nosotros, con lo que estamos luchando todos los días. Y miren lo que el autor nos dice ahí en la página 81 sobre este tema. Él dice ahí, bajo ese encabezado, donde dice la exclusividad del cristianismo y la ira de Dios, noten cómo él comienza hablando. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son, escuchen esto, esas son, entre otras, las frases más ofensivas que Jesús pronunció. Cuando él dijo que él era el único camino, son muy ofensivos para la gente. En un mundo donde múltiples caminos supuestamente conducen al cielo, un enfoque como el que establece que Jesús es el único camino es abominable. Simplemente la gente no quiere saber de eso. Hermano, piense cuán ofensivo fue Juan el Bautista. Vaya a Mateo capítulo 3 y vea cuán ofensivo fue Juan el Bautista cuando comenzó a predicar entre los judíos. Noten que el trabajo de Juan el Bautista, ¿cuál era? Preparar el camino. Y él comenzó a predicar antes de Jesús, usted lo sabe, Juan el Bautista, entre los judíos. Y miren si fue ofensivo o no cuando usted conoce el contexto, lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, para el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así comenzó la predicación de Juan el Bautista. Duro. De hecho, más duro aún cuando tú conoces el contexto, a la gente a la cual él está hablando, mis hermanos. Él está hablando a ¿quiénes? ¿Quiénes son las personas que se acercan allí? Los religiosos, son judíos.
especialmente fariseos, líderes religiosos. Todas estas personas confiaban en que ellos iban a ser salvos simplemente por ser judíos, por ser hijos de Abraham. De hecho, ahí lo dice Juan. Ellos confiaban que iban a salvarse simplemente por ser hijos de Abraham, por ser judíos. Ellos eran bien orgullosos. Y de momento que Juan empiece su mensaje para ellos diciéndole, arrepiéntanse. Eso fue bien ofensivo para ellos. Porque arrepiéntete, oye, estás caminando por el camino equivocado. Tú crees que te vas a salvar en ese camino, pero ese no es. Imagínate decirle a un judío eso. A un fariseo decirle eso. Arrepiéntete, porque eso que estás haciendo, ese no es el camino correcto. Imagínate el orgullo de estas personas. Pero no solamente arrepiéntete. Noten que después viene y los invita o los llama a arrepentirse y a bautizarse. Y aquí ya Juan está llegando muy lejos. ¿Usted sabe por qué? Porque quien se bautizaba solamente entre el pueblo de los judíos, ¿sabe quiénes eran? Los gentiles, que como no eran creyentes en Dios, en Jehová, pues cuando se unían a la fe de Israel tenían que bautizarse. Entonces, mira Juan diciéndole, no, ustedes son los que ahora se tienen que bautizar. O sea, ustedes son los que tienen que arrepentirse, bautizarse, porque en el camino en el que están no se salvarán. Ese camino que usted cree, que ustedes están seguros, orgullosos. Mi hermano, fue ofensivo el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, después cuando vio llegar los fariseos y los saduceos que venían al bautismo, usted sabe que lo más seguro, esta gente venía a examinarlo todo. Esta gente venía con la larga lista de cosas que Juan estaba haciendo mal, que Juan estaba rompiendo la ley, que Juan estaba siendo impuro en muchos sentidos. Y esta gente venía tal vez con esa mentalidad. Y por eso Juan el Bautista le dice, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oye, la ira no era un tema que todo el Antiguo Testamento se veía como que la ira de Dios iba a caer sobre los enemigos de Israel. No sobre nosotros somos los hijos de Abraham. Así que Juan le destruye su castillo de arena en su primer sermón. A esta gente le dice, arrepiéntete, tú que te sientes seguro de que vas a ser salvo allí, por lo que estás haciendo, arrepiéntete, bautízate. ¿Quién te enseñó a ir de la ira venidera? Ya está listo, dice el verso 10, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El juicio que tú crees que no va a venir sobre ti, ese juicio que tú crees que va a venir sobre todos los demás, excepto sobre ti. Ese juicio ya está listo para venir. Arrepiéntete. Ya la salvación de Dios en Cristo ha llegado, que es el mensaje que está anunciando Juan el Bautista. Yo leía estos días un comentarista bíblico que analizaba a Juan el Bautista precisamente y decía, oye, ¿qué lugar escogió Juan el Bautista para anunciar que había llegado el rey más importante? Para anunciar que había llegado el Salvador. Ahí no dice que Juan el Bautista se fue al palacio del rey Herodes, o que Juan el Bautista se fue a la plaza principal de Jerusalén, o al menos cerca del templo, aunque no lo dejaran entrar, para empezar a anunciar que Cristo, el Salvador, el Mesías, el Rey había llegado. Él se va a hacer este anuncio, el primer anuncio de que había llegado el reino de Dios. ¿Y sabes dónde lo hace? En el lugar más inhóspito del mundo, literalmente. En el desierto de Judea. Ahí él comenzó a predicar este mensaje. Pero piensen eso, fue ofensivo este mensaje a estas personas que eran orgullosos, religiosos, que creían que tenían la salvación segura en sus manos. Sí, fue muy ofensivo. Así que mi hermano, cuando usted dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, usted está ofendiendo a mucha gente que cree que se puede salvar por sí mismo. De hecho, usted sabe que Miguel Núñez, en uno de sus libros, nos dice que si Dios hubiera dado 1000 caminos al ser humano, el hombre hubiera inventado el 1001. Porque no queremos como que someternos. No es que Dios nos dé 1000 caminos, no, es que nosotros queremos crear nuestro propio camino. Oye, ¿no se acuerdan la Torre de Babel? ¿No fue un intento del hombre de mostrar su grandeza? ¿A dónde ellos podían llegar? Ya Dios le había trazado el camino, ya Dios le había dicho, expándanse, vayan, multiplíquense. Ustedes van a ir por el mundo y van a ser portadores de mi imagen en el mundo entero. Y dice el texto en Génesis que ellos quisieron crear un nombre no para Dios, sino para ellos mismos.
Así que es un ejemplo más, lo vemos una y otra vez. El hombre queriendo crear su propio camino, su propia experiencia religiosa. De hecho, antes que lo de Babel, me dio un bosque lleno de árboles para que se lo comieran todos de uno. Aunque ahora entiendo la tiniebla, comieron del que no era. Así es, hay otro ejemplo. Todos los frutos que podía comer Adán y Eva. La oportunidad que tenían y comieron del fruto, específicamente que Dios les había dicho que no comieran. Así que ahí hay otro ejemplo. Miren, ante la pregunta si Jesús es el único Salvador, hay varias posturas que se pueden presentar, dice un autor, ante esa pregunta de si Jesús es el único camino. Claro, la primera respuesta que debemos estudiar es la que dice sí, Jesús es el único camino, es la que nosotros creemos basado en la Escritura. Hay otros que dicen no, Jesús no es el único camino. Yo puedo ir al cielo a través de Mahoma, a través de Buda o a través de cualquier otro Dios. Y hay otros que dicen sí, Jesús es el único camino al cielo, pero hay posibilidad de que un judío se salve. Hay posibilidad de que un musulmán se salve, o sea, en su misma religión. Hay posibilidad de que un budista se salve, adorando allá a Buda y toda esa gente. O sea, sí es el único camino, sí, eso está claro. Pero hay opciones para ellos también. Para que ellos, siendo budistas y muriendo como budistas, se salven. Entonces noten esa tendencia del pluralismo religioso. Hay un autor, yo traigo varios libros aquí para mostrarles. Hay un autor, se llama Erwin Lutzer, escribió este libro, Cristo entre otros dioses, entre otras deidades. Y él dice en este libro que en 1993 en Chicago hubo una reunión, una asamblea, como un parlamento se creó de religiones del mundo, donde iba a haber una reunión de todas las religiones principales del mundo. Se iban a reunir para hablar acerca de cómo fue en 1993, así que ellos se estaban preparando para el siglo XXI. Cómo las religiones se tenían que unir para este próximo siglo XXI, no está tanta diferencia o tanta distorsión y tanta lucha, sino que todos fuéramos una sola religión. Y usted sabe que me encanta porque en el libro, él estuvo allí, en esa reunión. Y él dice, mira, ya había judíos, musulmanes, cristianos, de las religiones que usted nunca había escuchado en su vida, había religiones allí. Y él estuvo allí. Y él dice, ¿sabe qué? Allí muchas personas hablaron de Jesús, aún gente de otras religiones. Y él dice, es como que resume esa reunión diciendo, ¿sabe qué? Allí Jesús fue admirado, pero no fue adorado. Y hay una gran diferencia entre esas dos palabras que hasta se escuchan igual, pero usted sabe que tienen un mundo de diferencia. Jesús fue admirado por todos, pero no adorado. O sea, la gente admiraba a Jesús, pero era uno más, una opción más en el mercado de las religiones. Eso era Jesús, una opción más que se me daba. Así que, mi hermano, cuando usted dice esas palabras, lo que está diciendo el autor, de que Jesús es el único camino, de que no hay otro camino, usted, aunque no lo crea, está siendo muy ofensivo a la gente que cree que puede crear su propio camino y que tú estás invadiendo su espacio personal, como nos gusta llamarlo ahí a todos. Tú estás invadiendo su privacidad, porque la religión es un asunto privado, porque eso es mío. Eso es entre yo y Dios, y nada más. Y la experiencia que yo crea tener. Y el Dios que yo quiera tener, Jorge, tú no tienes que meterte ahí, en el Dios que yo quiera tener. Así que el trabajo de nosotros es mostrarle, mis hermanos, por qué Jesús y no otros dioses, como dice el título de ese libro. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? ¿Qué usted lo contestaría? ¿Por qué Jesús y no otros dioses? ¿Por qué Jesús y no Buda, no Mahoma, no quien sea, el que tú quieras? Pero ¿por qué Jesús y no otros dioses? Mi hermano, este es el debate que está hoy allá afuera, que tú te vas a encontrar, que tú vas ahorita a la plaza y le hablas a alguien de religión, de la fe, del evangelio, y te dice, no, pero ¿por qué tiene que ser Jesús? ¿Cuál posible respuesta usted traería a eso? ¿Por qué Jesús y no otros dioses? ¿En ningún otro salvación? ¿Por qué? Me parezco a mi hijo. Me parezco a Mateo, una cadena casi eterna de por qué. ¿Por qué lo hizo así?
Yo termino el argumento así porque así lo dijo Dios. Hace poco, estuvo bien largo la charla y al final le dije, porque sí. Fue bien larga, yo le expliqué por qué era de la creación, yo le expliqué por qué Dios quiso, por qué Dios es bueno, por qué los atributos de Dios, por qué Él quiso hacerlo así. Y Él seguía yo porque sí. Ahí se terminó la conversación. Pero piensa por un momento, o sea, haga este ejercicio, claro, no es un ejercicio tan fácil de hacerlo en minutos, claro, usted sabe, usted puede dirigirlo a un verso bíblico y decirle Jesús es el único camino, pero claro, prepárese para que la persona le diga por qué. Y usted tiene que saber por qué. ¿Por qué Jesús y no Buda? Usted toma una clase de religión aquí. Usted empieza a comparar. Oye, porque mira cómo el cristianismo responde al tema del sufrimiento versus esta otra religión. O mira cómo el cristianismo habla del tema de la esperanza versus el Islam. Usted tiene que prepararse para eso. Así que es parte de nuestra responsabilidad prepararnos para un mundo que va a encontrar muy ofensivo el que usted le diga que Jesús es el único camino al cielo, porque recuerden que ellos, cada uno, allá afuera del mundo, están tratando de construir su propio camino. Y usted le derriba ese argumento diciéndole que no, hay un solo camino y es el que se ha revelado en la palabra, es Cristo. Bien, en segundo lugar, aquí en el mismo libro, en la página 82, el autor, Brent McCracken, va a hablar de otra verdad muy incómoda para la gente del siglo XXI. Y esa verdad muy incómoda es acerca del tema de la elección. El tema de por qué es que algunos reciben amor, como ese es el argumento como lo traen, y otros ira. Es muy incómodo ese tema de la elección para muchas personas. Para nosotros como creyentes puede ser difícil de entender, puede ser difícil de aceptar, pero vamos a tratar de entender un poco esas verdades que se presentan ahí en la página 82. De hecho, noten que en la página 82, estoy en el segundo párrafo, él dice que independientemente de lo que pensemos acerca de la elección divina, todos debemos enfrentar la misma pregunta, citando al pastor Timothy Keller. ¿Por qué Dios no salvaría a todos si tiene el poder y el deseo de hacerlo? Usted sabe que cuando nosotros hacemos esa pregunta tenemos que tener cuidado desde qué perspectiva la hacemos. Porque muchas veces esa pregunta la estamos haciendo desde la perspectiva humana, o sea, centrados en el hombre. Y no centrados en el plan de Dios. Y no centrados en Dios. Tú sabes que la pregunta debe ser al revés. ¿Por qué Dios salvó a algunos? ¿Entiendes la idea? ¿Por qué en primer lugar Dios tuvo que salvar a algunos? Si todos merecían la muerte, todos merecían el infierno, ¿hay alguno que merezca el amor de Dios, la salvación? La Biblia ha sido clara, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No hay justo ni en uno, no hay quien busca a Dios. Todos están condenados. Todos estamos ahí. Todo ser humano. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en primer lugar es, oye, pero ¿por qué Dios escogió a algunos? Noten que ahí estamos centrándonos en quién. En Él y no en el hombre. Miren, en la Escritura usted ha leído Romanos capítulo 9 de seguro. Pablo trata de lidiar con esta situación o con este tema. Y miren lo que dice el capítulo 9, versículos 13 y 14 en adelante. Capítulo 13 en adelante, versículo 13 en adelante, perdón. Romanos 9, versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahí nos hacemos la misma pregunta que lo estamos haciendo en este capítulo. Oye, ¿hay injusticia en Dios entonces? ¿Cómo que amó a uno y aborreció al otro? Pues Dios es Dios injusto porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y miren lo que contesta la misma Biblia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en ninguna manera, aunque tú no lo entiendas, tu mente finita no lo entienda, mi hermano, pero nunca dudes del carácter de Dios. En ninguna manera hay injusticia en Dios, porque dice el verso 15, pues a Moisés dijo, tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿no? Del que está centrado en Él, en los actos de Él. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A quien Él quiere, endurece, dice el verso 18. A quien Él quiere, endurece. Y a quien Él quiere, tiene misericordia. Noten que muchas veces la pregunta la hacemos mal, centrada desde la perspectiva humana. Tenemos que partir primero de la premisa de que en Dios no hay injusticia nunca. Aunque yo lo entienda, en Dios nunca hay injusticia, ya parto de esa premisa. Pero tenemos que ser como hizo Charles Spurgeon. Usted sabe que Charles Spurgeon, este predicador británico del siglo XIX, tratando de entender este pasaje, dice, ¿sabes qué? A la gente por ahí lo que les sorprende es que Dios haya aborrecido a Esaú y haya amado a Jacob. Y la gente como que dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Él dice, no, lo estamos haciendo mal. Lo que tenemos que preguntar en la primera parte, ¿por qué Dios amó a Jacob? Jacob, vayamos al Antiguo Testamento. ¿Había razones para Dios amar a Jacob? Piense quién es Jacob, deme su profile. Háblame de Jacob. Sí, dame más. Otra cosa. Tramposo, engañador, pillo. ¿Y si era Jacob? Con misericordia, ¿Y si era Jacob? Usted lo ve ahí. Entonces la pregunta, noten el problema, que como estamos tan centrados en el ser humano, la pregunta que hacemos es, no, pero bendito, mira este Dios aborreciendo a Saúl. No, pregúntese, ¿por qué en primer lugar Dios ama a Jacob? Él no tiene que amar a Jacob. Eso es lo que nos tiene que explotar la cabeza. No porque Dios aborreció a Esaú. Porque Dios es un Dios santo. Esaú es un pecador como todos los hombres. Así que naturalmente eso es lo que debe pasar. Pero lo que es sorprendente es que Dios ha llamado a alguien que tiene que aborrecer, como Jacob. Eso es lo sorprendente. La obra es de Él porque nosotros creamos es porque Él lo pone en Eso veremos ahora, así es. Siempre la obra de Él, ahí lo dice claramente. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Usted sabe cómo Paul Washer lo explicó en una ocasión. Él dijo, mira, Dios, aquí está como los hombres, por naturaleza van camino al infierno. O sea, porque soy pecador, por naturaleza mis actos, todos los días desafiando a Dios, todos los días en rebelión contra Dios, yo voy de camino, yo por mis propios actos, por nacer como un pecador, yo voy allá de camino. Y dice, toda la humanidad está ahí. Eso es lo que merecen todos. Todo ser humano merece eso. Porque es pecador. Lo que hace Dios es tomar, por gracia, por misericordia, tomar gente de aquí que lo que merecen es que Él nos aborrezca, porque somos pecadores. Tomarnos, y es una misión de rescate, literalmente. Tomarnos y llevarnos hacia Él. Los demás siguen su camino. O sea, literalmente siguen el camino de su propio corazón. ¿Y sabes qué? Ahí estabas tú y ahí estaba yo. A menos que Él me hubiera rescatado, yo iba derechito para allá. Pero hermano, es importante que usted entienda esto. Ese es el diagrama que explica su vida espiritual. Usted iba derechito. ¿Es ofensivo eso? De hecho, aún es ofensivo para los cristianos a veces. ¿Cómo que tú dices que yo voy a caminar al infierno? Imagínate para alguien no creyente decir eso. Pero hay un pasaje en la Biblia que es bien fácil de fácil, que lo demuestra también como el alfarero hace la vasija, la rompe y la hace como quiere. quiera. Así es. Si usted tiene dudas, lea Efesios 1. De hecho, ahí está. Simplemente escuche esta lectura de Efesios 1. Ahí está. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. O sea, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Noten algo, porque hay gente que distorsiona esta idea de la elección. Y ese verso 4 la corrige. Hay gente que dice que Dios eligió a algunos porque Él sabía que lo iban a aceptar. ¿Sabe que eso es erróneo? Eso no es bíblico, un disparate.
que Dios sabía que entonces yo lo iba a aceptar. ¿Sabes qué? Otra vez estamos centrándonos en quién. En yo. Entonces, ¿quién es el protagonista de la historia del Evangelio? Es Dios. Y noten que todas estas ideas son para que el protagonista sea yo. ¿Cómo que yo, que estaba ciego, muerto, no? Yo no podía hacer nada. Es una misión de rescate. Él me resucita, Él me saca. Yo iba muerto de camino hacia allá. Y Él me rescató literalmente. Esa es la imagen que Dios siempre tiene en toda la Biblia. Por eso el Éxodo es una imagen del Evangelio. Es una misión de rescate a alguien que estaba perdido y sin esperanza. Y Dios lo sacó de allí. Dios lo rescató. Esa es la imagen del Evangelio, como el Éxodo. Dios lo rescató y ahora lo lleva a una patria nueva. A la tierra nueva, que es la tierra prometida, el cielo. Pero eso es un acto de rescate. De hecho, noten el verso 4, dice, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo fue esa decisión. Oye, ¿estaba tú, Pablo, por allí antes de la fundación del mundo haciendo cosas buenas o cosas malas para que Dios te escogiera? No. Entonces la otra cuestión es, porque le buscamos la misma pata al gato. La otra cuestión es que le dicen, no, pero es que como Dios es tan sabio, Dios sabía, sí, que Pablo lo iba a escoger. Oye, pero entonces ese mismo verso 4 lo contesta. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, Él nos escogió para que fuésemos santos, porque no éramos santos. Porque no era nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza era eso, de camino al infierno. Pecadores que somos por naturaleza. Y Él nos escogió para que fuésemos algo que no éramos nosotros. Pero hermano, mírenlo de arriba para abajo, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Hay muchos textos y no tendremos el tiempo aquí porque no es la clase de eso, de esa doctrina de elección. Así es, ahí está clarito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Él me predestinó para yo ser un hijo de Él. Y lo hizo, dice el verso 5, según el puro afecto de su voluntad. El verso 6, ¿lo hizo para quién? Para mí. Lo hizo para alabanza de su propia gloria. Lo hizo para Él. Noten que todo este pasaje está centrado en Él. En quien tenemos redención, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Su beneplácito. Él quiso reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Noten cuántas veces Pablo quiere meterle en la cabeza a estos efesios, de que no fueron ustedes los que escogieron a Dios, ustedes fueron predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su propia voluntad, porque Él quiso. Trata de entender eso, rómpanse la cabeza aquí y por el resto de la eternidad y nunca lo entenderán. ¿Por qué si usted era aquel que iba de camino hacia allá, que merecía la ira de Dios, ser aborrecido por Dios? Porque Él lo amó. Oye, ¿por qué Dios te amó a ti? La respuesta más cercana es esta, pero no es una respuesta en realidad. O sea, para nosotros como humanos. Es aquí, según el designio de su voluntad. Porque Él quiso, a fin, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Te escogió en Él antes de la fundación del mundo para que vivas ahora para Él, para alabanza de tu gloria. O sea que aunque no entiendas nunca por qué en vez de aborrecerte Dios te amó, porque tú nunca lo merecías, sí hay algo que debes hacer y vivir para alabanza de la gloria de aquel que sí te escogió. Así que noten que esto es un tema que simplemente nos debe llevar a no cuestionar su voluntad. Porque aunque no la entendamos, la voluntad de Dios, como decía un autor, nunca es irracional. Hay planes que Él tiene que nosotros simplemente no entenderemos. Entonces, yo le decía casi hace unos minutos que en este tema y muchos temas teológicos le quieren buscar las 5,000 patas al gato. A mí me han hecho esta pregunta en contexto de una clase. Imagínate yo dando una clase ya un poquito más avanzada, o sea, dedicada solo al tema de la elección. Y alguien me pregunta, ¿qué pasa si alguien cree pero no es elegido? Noten que volvemos a centrarnos en nosotros mismos y volvemos a buscarle 1,000 patas al gato.
Ay, ¿qué pasa si alguien cree y él quiere creer? Sí, pero no es elegido. Oye, pero es que te estás contradiciendo, hay un problema aquí. Tú sabes que lo que pasa es que aquellos que creen son porque son elegidos. Es por él. Es por él. Así que se te contesta la misma pregunta. Es un razonamiento circular. Ellos no creen porque ellos quisieron creer. Ellos no creen porque un día estaban de camino al infierno y se les ocurrió una maravillosa idea, se les prendió el bombillo y dijeron, mira, déjame ir de camino para atrás, déjame buscar a Dios. No hay bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Fue una misión de rescate, así que nadie, ningún ser humano que no está en Cristo, ninguno quiere creer por naturaleza. Nosotros no creímos, nosotros fuimos escogidos para creer. Así es. Dios depositó en ti el creer. Así es. Pero eso no nace en nosotros porque estamos... No nace en nuestra naturaleza. Miren ese diagrama ahí, estamos muertos. Un muerto no puede hacer eso. De hecho, la imagen que a veces algunos autores tratan de entender sobre este tema es que hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? El hombre estaba ahogándose, tratando de sobrevivir como una balsa aquí, de camino al infierno, pero él estaba tratando. Y él llamó a Dios a ver si Dios lo ayudaba. Esa no es la imagen del Evangelio. La imagen del Evangelio, quieren usar el mismo libro de Efesios, mírenlo ahí. Efesios capítulo 2. Él les dio vida a vosotros cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos. O sea, no es que estabas ahí tratando de sobrevivir a una balsa, tú extendiste tu mano, Dios extendió la suya, una imagen muy romántica, muy bonita, y Él te sacó de allí. Pero fuiste tú que extendió la mano al final. No, mi hermano, ¿sabes cuál es una imagen más correcta? Tú estabas muerto en lo profundo del mar, ya sin esperanza, en lo más profundo allá abajo, muerto, sin latidos en tu corazón. Y Dios, en una misión de rescate, fue a sacarte de ahí, estaba muerto sin esperanza, fue a sacarte, te sacó la vida, te dio vida, una vida que tú no tenías, te resucitó. Esa es la nueva creación en Cristo, mi hermano. Es una imagen que nos ayuda a entender mejor esa idea. Nadie podría decir si mi padre no lo tenía. Así es. Y hay muchos textos. Esto es un tema interesante, porque les gusta. Después podemos sacar un día para hablar de la doctrina de la elección. Porque hoy simplemente la tocamos de pasada, pero hay muchos textos. Juan, en sus cartas, ¿no recuerdan cuando él dice, nosotros lo amamos a él? ¿Por qué? Él nos amó primero a nosotros. No salió de alguien que iba de camino al infierno, que era hijo de la ira. Decir, quiero amar a Dios hoy. No. Él nos amó, Él nos rescató cuando está muerto, nos sacó, ahora nos dio vida y es por eso que lo amamos. ¿No recuerdan la imagen de Ezequiel? Ezequiel es bien difícil de entender, pero hay unas cosas que son muy claras. Una de ellas es la imagen que un día Dios le presenta a Ezequiel de unos huesos. ¿Se acuerdan los huesos? Los huesos secos, los huesos que no tienen vida. Los huesos que están ahí de camino, ahí muertos. De camino a una muerte eterna. Y de momento Ezequiel le habla la palabra de Dios para que ellos vivan. Y Ezequiel en esa imagen va viendo cómo esos huesos, que ya no tienen esperanza, ya están muertos huesos, se van incorporando, se le une la carne y todo hasta que se forman. La palabra de Dios. ¿Saben que eso era una imagen del pueblo de Israel en esa época? Estaba muerto. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, yo te estoy enseñando cómo está este pueblo muerto. ¿Sabes? La única forma que ellos van a revivir es que tú vayas y le predicas la palabra. Y es la imagen, mi hermano, de alguien que está muerto hasta que Dios lo busca y lo salva. Voy a mostrar un texto más. Hay muchos. Ni se diga de Juan 6 y Jesús hablando de ese tema del Padre, cómo le ha dado algunos para que Él los guarde. Y Juan 6:37 y el que el Padre le dio a Jesús, nadie lo puede sacar de ahí. Pero miren, por ejemplo, este último texto de esta parte, Hechos 13, verso 48. Pablo está predicando allá en Antioquía de Pisidia, y cuando está predicando en ese lugar, noten que él dice, o lo que dice el texto, los gentiles oyendo esto, la predicación, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Todos aquellos que Dios en su soberanía, como ya vimos aquí, por su beneplácito, por su amor, quiso escoger, los ordenó para vida eterna. Hermano, esto es un tema, vuelvo y repito, que usted puede luchar lo que quiera con él humanamente.
que hay gente que sinceramente todavía no lo entiende y lucha con este tema. Pero mi invitación es que al contrario, este no es un tema de debate, que usted romperse la cabeza, esto es un tema de adoración. De que cuando usted se encuentra ahí, usted vaya a Romanos 9, usted a la persona que esté dudando de esto le enseñe Romanos 9 y le diga, mira, no nos concentremos tanto en por qué Dios aborreció a Saúl. Eso era lo que naturalmente Dios iba a hacer porque éramos nosotros pecadores y eso es lo que merecíamos. Concentrémonos, sorprendámonos, rompámonos la cabeza con la otra parte, de que Él amó a Jacob, a alguien que por naturaleza era aborrecible. Eso muestra el amor de Dios, la gracia de Dios. Eso nos debe sorprender en gran manera. Bien, por último, tenemos 8 minutos para la parte más difícil, más extensa. De seguro no lo terminaremos, pero miren cómo al final de este capítulo, perdón, no al final la parte de la ética sexual, casi en el medio de este capítulo, estoy hablando de la página 83 de su libro, el autor entonces nos empieza a hablar, recuerden la idea que le está presentando. Estos son verdades que para la gente del siglo XXI son verdades muy incómodas. Y usted tiene que tener respuesta, porque son verdades muy incómodas para la gente. Y cuando usted está evangelizando, le van a responder a esto. La idea de los milagros, la idea de que Jesús es el único camino al cielo, este tema de la ira de Dios o el amor de Dios, sobre la elección de Dios que acabamos de ver. Y también está el tema que presenta el autor aquí en la página 83 arriba, de la ética del Antiguo Testamento. Ese tema de la ética del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo entendemos esas historias que hay en el Antiguo Testamento? Muy difíciles, muchas de ellas. ¿Qué hacemos con la guerra donde el Señor está diciéndole al pueblo que tienen que ir a atacar a otro pueblo y no pueden dejar a nada con vida? ¿Qué hacemos con las regulaciones que están ahí que parecen muy extrañas para nosotros? Esas regulaciones de los leprosos, esas regulaciones de las prendas, esas regulaciones de que si un animal no puede ser cocinado sobre la leche de la mamá, cosas muy extrañas para nuestra mente. No eran extrañas para la mente de un judío de la época que vivía en ese mundo, pero sí son extrañas para nosotros. Y muchas veces como que no podemos entender todas esas cosas. ¿Y usted sabe qué? Lo que vienen son acusaciones diciendo, no, Dios lo que es un monstruo moral. Mira esa historia del Antiguo Testamento. Mira esas historias de jueces que picaron a una persona en cantito y las enviaron a todas las tribus. ¿Qué es eso? Es una barbaridad. ¿Cómo que un padre tuvo que sacrificar a un hijo? Son cosas que como que no nos caben en la mente y la gente dice, trata de presentar, mira, ese es tu Dios. Un Dios malo. De hecho, ahí el autor cita unas palabras muy fuertes de Richard Dawkins. Mírala ahí, la página 83. Dice, podría decirse que Yahvé es el personaje más desagradable en todo el mundo de la ficción. Celoso, orgulloso, monstruo controlador, mezquino, injusto, implacable. Y me da ira santa si sigo leyendo. Pero no, a usted también le debe dar. Pero noten lo que está presentando ahí. Esto es un ateo, Richard Dawkins, hablando acerca de cómo él cree que es Dios. Y bueno, y dice cuánta cosa, homofóbico, racista, genocida, bueno, lo acusa de lo que usted no va a pensar. Estas son las acusaciones que hay una y otra vez en contra de Dios. Y usted sabe que en el Antiguo Testamento hay textos ciertamente muy difíciles de entender. No lo quitamos, eso no se puede quitar. Están ahí, hay historias muy difíciles. Pero cada una de esas historias usted tiene que verla desde esta perspectiva. Número uno, reconociendo la naturaleza bondadosa de Dios. O sea, no importa lo que usted esté tratando de entender, usted siempre tiene que recordar que Dios es un Dios bueno. Como dice A.W. Tozer, Dios hace lo que hace por causa de lo que Él es. O sea, Él hace lo que hace, todo lo que hace, por causa de lo que Él es, un Dios bueno. Y como Él es un Dios bueno, Él hace todo lo que hace. Tú no entiendes, que ese es el segundo punto, no entenderemos todo lo que Él hace, no entenderemos todo lo que Él permite. ¿Y sabes qué? Eso está bien. No procure tener todas las respuestas porque no las tendrá. ¿Usted sabe la cosa más sorprendente del libro de Job? ¿Cuál es?
Tiene 42 capítulos. Alguien que busque, le doy 5 minutos. O lo que quiera. Le doy 1 año. 10 años. Y venga después y tráigame la respuesta que Dios le contestó a Job de por qué él sufrió. No está. O sea, no está en ninguna parte. Nunca entenderemos todo, nunca tendremos toda la respuesta. El libro de Job nunca contesta por qué Job sufrió. Nunca le contesta eso. Y hubo un momento donde usted sabe que incluso Job se encontró con Dios. Usted ve los vaivenes de Job. Usted ve a Job muy animado, diciendo al principio, vio a Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, todo lo que le pasó. Llegan los amigos empiezan a cuestionar su fe, empiezan a cuestionar, a tratar de entender esa pregunta, a proveer una respuesta, pero ninguna es válida, de por qué un hombre justo está sufriendo. ¿Por qué hay tanta maldad? Job llega el momento donde dice, oye, si hubiera un árbitro, eso me encanta, cuando Job pide un árbitro. Cuando Job dice, si hubiera un árbitro entre tú y yo, para que nos sentáramos a hablar. Él estaba pidiendo un mediador. Interesante, esto tiene que contar toda la Biblia. Él estaba pidiendo un mediador. Y usted sabe el mediador único que tenemos es Cristo, el que sí está entre un Dios santo y un hombre pecador, el que nos permite hablar con Dios. Pero no te la imagen en ese momento. En ese momento, Job está diciendo, literalmente él dice esto, si hubiera un árbitro que estuviera aquí y nos pudiéramos sentar a hablar, así como el pastor Carlos está allí, yo me sentara al otro lado y nos sentáramos a hablar. En ese momento a Job se le había distorsionado la idea de Dios. Job creía que Dios era un tú a tú con él. O sea, que pues vamos a hablar como tú y yo hablamos, pues así yo puedo hablar con Dios. Un tú a tú. Como si estuviéramos en la misma categoría. ¿Sabes qué? ¿Cómo cambia eso? Cuando llega un momento donde Dios sí le da una audiencia, pero es Él el que habla. Y le deja muy claro a Job que en la relación con Él no es así como de tú a tú, como si tú eres igual que yo. Le deja muy claro Job que Él está acá y Job está acabado. ¿Sabes cómo se lo deja claro? Cuando empieza a hablar con Él. Le dice, Job, siéntate ahí, yo soy el que voy a hablar y tú me vas a escuchar. Ahora es Job. Y le empieza a decir, Job, pues vamos a hablar, vamos a empezar con las estrellas. Mira estas constelaciones, qué bonitas hay. ¿Dónde tú estabas cuando yo las creé? El primer golpe. Job, vamos a hablar del caballo. Y empieza a hablar de los animales. Job, vamos a hablar de, mira ese caballo que tú ves ahí delante, esa fuerza que tiene ese caballo. ¿Y quién le dio la fuerza? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé ese animal? Y uno tras otro, Job, mi hermano, dice al final, así, literal, son palabras literales, puse mis dedos sobre la boca, cerré mis labios. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir yo? Y el libro de Job literalmente termina con un buen resultado, pero termina en adoración. En adoración, mi hermano. Job no tuvo todas las respuestas, pero adoró a Dios como quiera. Eso es un principio que es tan importante para nosotros, que se aplica a cualquier cosa de nuestra vida. Lo aterrizamos a tu lucha diaria, a tu prueba que estás pasando hoy. De que no vas a tener toda la respuesta, pero puedes adorar a un Dios que sabe todo, que está al control de todo, y es el Dios providente, el Dios que te cuida. Así terminó Job. Así que, mi hermano, cuando usted se encuentra con esas historias difíciles en la Biblia de entender, no procure tener toda la respuesta porque no las vas a entender. Yo la semana pasada le presentaba en la pantalla una frase del pastor Sam Storms que decía que Dios dejó textos difíciles en la Biblia para que nosotros buscáramos más de Él, para que buscáramos su iluminación, para que no creyéramos que lo sabemos todo. Para eso Dios dejó ahí esas historias difíciles. Así que no entenderemos todo lo que Dios hace, ni todo lo que Dios permite. Termino con esto, Isaías capítulo 55. Versos 8 y 9. Usted sabe ese texto ya de memoria. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Alguien que lo pueda buscar, y con esto ya terminamos hoy. 2 pasajes de Eclesiastés.
Eclesiastés 3:11 y Eclesiastés 8:16 al 17. Vamos a preguntarle al hombre más sabio del mundo si él pudo entenderlo todo. Salomón, que fue un hombre sabio, dice el texto, en todas las cosas. Miren lo que dice alguien que lea Eclesiastés 3:11. ¿Quién lo puede leer? Sí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de él, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin de la historia, es uno de los textos que yo uso en la clase de historia. Diciendo, sabes que hay muchas cosas cuando tú estudias los 2000 años de historia que tú no vas a entender. Y eso está bien. Porque este texto está muy claro, eso es parte de ser finitos nosotros. Dice, no vamos a entender toda la obra de Dios. Y miren también Eclesiastés 8, 16 al 17. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? 8, 16 al 17. Sí, bien. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Ni siquiera lo más sabio, de momento al principio, y eso no es Reina Valera, está Marilis con la pechita. No, está muy bien. Es que en la mente de uno tiene automáticamente unos textos en memoria. Yo mismo uso la Biblia de las Américas para dar clases y para muchas otras cosas, pero en mi mente está la Reina Valera 60 porque era más bonita. O sea, el lenguaje. Si usted quiere otros lenguajes, tienen una traducción muy viviente, pero esa es la más bonita. Pero de todas formas, eso fue un comentario. Ese texto, noten, y de hecho, y lo dice muy claro ahí, en la versión, está leyendo con una traducción viviente, una versión internacional. Una traducción viviente, muy buena traducción. Porque en forma clara, miren cómo nos está diciendo esa idea. No hay forma ni el hombre, aunque sea sabio, él pueda entender todo lo que Dios ha hecho. No hay forma en que el hombre con toda su sabiduría pueda decir, ¿sabes qué? Ya yo conozco, yo te voy a explicar toda esa historia del Antiguo Testamento, Gerardo, que tú tienes duda, pero ven un día a mi casa y yo te la explico toda. No, mi hermano, eso no es posible. Y eso está bien. Eso es parte de que somos finitos y Dios infinito. Eso es parte de nuestra criatura. Eso nos lleva a confiar en que no todo lo entendemos, pero creemos en Él. Mi hermano, la semana que viene continuaremos porque hay un momento donde el libro trata de explicar especialmente esas historias que hacemos con los cananeos y la guerra. Y ese libro de Jueces. Si usted no ha leído el libro de Jueces, léalo de aquí a la semana que viene. No se espante. Hay muchas cosas difíciles de entender, especialmente los últimos capítulos. Dice, pero ¿cómo yo entiendo esto? Vamos a ver qué el cristiano tiene que ver con las leyes del Antiguo Testamento, si algo. Y es importante que usted tenga esta respuesta, porque hoy repito, esa verdad del Dios que se muestra así en el Antiguo Testamento es una verdad incómoda para mucha gente que no puede entender hoy. Y usted tiene una forma de explicarse, lo que veremos la semana que viene. Explicarle cómo la revelación es progresiva y cómo usted no puede tomar el Antiguo Testamento simplemente sin el Nuevo. Y tratar de vivir allá, con todas esas verdades de allá. Así que eso lo veremos el próximo miércoles como continuación de nuestro capítulo 4. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que nosotros que merecíamos ser aborrecidos, fuimos amados por ti. Que nunca se nos olvide eso, Señor, que aunque sea una verdad incómoda, una verdad difícil de entender y que mucha gente no acepte, que nosotros podamos reconocerla, Señor, en adoración delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el único camino, porque tú nos traíste el camino, Señor, el único camino a través del cual podemos ser salvos. Gracias por esta enseñanza, ayúdanos a aprenderla y poder enseñarla a otros también. En tu nombre, Jesús, te damos gracias y te lo pedimos todo.